Sol de la tarde. Sol 106.5. Un día después, Alejandro, 19 de febrero. Gracias a todos ustedes por seguir como nos siguieron ayer a través de nuestra cadena de RCC Media en todas las plataformas y redes, nuestra emisora matriz y todas las frecuencias a nivel nacional que cubrían exactamente todo el territorio de la patria. Gracias a todos por seguirnos, por confiar y por la fidelidad de su continua compañía. Este es el sol de la tarde, este es el sol del país. El proceso electoral pues culminó, como todos sabemos, ayer a las 5 de la tarde y luego, Alejandro, las noticias que se han derivado de ello pues ya son materia conocida del país. Todos sabemos cuánto ha pasado. Pudiéramos hacer algunas reflexiones momentáneas luego en el debate colectivo, analizar las diferentes aristas, vertientes y variables de este proceso que es nuevo para los dominicanos de manera separada. El voto municipal es nuevo. Aparte de cualquier otra valoración, en nuestro país no ha existido la cultura de elecciones separadas, salvo los casos que desde el 2020, ¿verdad? Debutamos con elecciones de dos niveles. Y hay muchas cosas que decir, mi querido Alejandro. En primer lugar, Luis Abinader le ganó a la oposición y le ganó al PRM. Claro, le ganó a su propio partido. Tú sabes la gente que había ahí cometiendo patochadas y gallolocadas, y aún así se impuso el voto oficialista. Número 2, la oposición convocó a una alianza que nunca lo fue por totalidad o en completo. Y entonces la alianza estuvo bajo sospecha de los convocantes y eso se transfirió a la duda de la comunidad. Y no es porque sea una actitud mala de la oposición, es que es complejo el problema del poder local, porque si yo te cedo mi feudo, tú te llevas el caudal de votos y yo voy a quedar anulado. Y entonces eso generó muchas tensiones y hay lugares donde ni siquiera se reunieron. De modo que la alianza no pudo ser completa. Ni completa, ni pudo ensamblarse de la mejor manera en los lugares más importantes. Un ejemplo clave y que todo el mundo ha mencionado es el caso de Santo Domingo Este. ¿Qué buscaba Julio Romero ahí? Alejandro, ¿qué buscaba? Como una luna de Júpiter, separada y lejana. ¿Qué buscaba? Cuando la lógica mandaba a que debía de endosarle su apoyo al candidato que tenía más posibilidades, como en efecto lo ha demostrado, el que tenía más chance era el señor Luis Alberto Tejeda. Tejada, que una endoso sumatoria a su candidatura tendría no solo un impacto cuantitativo, Alejandro, sino también el efecto psicosocial que produce la unión de dos fuerzas que en principio estuvieron contrarias. Tercer aspecto, Alejandro, los 10 grandes municipios del país. Y aquí lo voy a vincular a las mediciones a las que tuvimos acceso todos. Quien dominara los 10 grandes municipios del país dominaba las elecciones en número de votos, porque allí está concentrado el 70% aproximadamente, 65% de los votos de los electores de todas las territorialidades de la municipalidad. Número 4, Alejandro, la salida de Julio César Valentín del PLD no debió de producirse nunca, porque es un líder histórico, arraigo social, vinculación con la base, con el movimiento social, presidente de la Cámara, senador. Es decir, hay una biografía que tú no puedes anularla
de pluma y porrazo. Y se cometió un tremendo error por parte de la dirigencia política, de la gente que encabezó, ¿verdad?, el círculo de Abel Martínez, dejando ir a este hombre que hoy tiene 10 alcaldías ganadas con apoyo del partido oficial. Es decir que justicia social hoy, recién nacida justicia social, tiene 10 alcaldías más que la fuerza del pueblo y de un líder histórico como Leonel Fernández. ¿Sabe qué ocurre, Alejandro? En política, la memoria tiene lo mayormente posible que olvidar el rencor. No se puede llevar el rencor porque entonces aplicaría una forma causalista y terminaría hasta en Colón y Obando, ¿tú entiendes? Hacia atrás. Entonces no es posible. Otro elemento, Alejandro, el uso del poder. El uso del poder y de los recursos. No solo de los recursos económicos, del poder en toda su dimensión. Y cuando hablo del uso del poder, hablo desde la presencia simbólica del poder en una mesa hasta el uso de cualquier recurso, incluyendo el económico, que se usó y se ha usado siempre en estos procesos. Y si alguien sabe de eso es el PLD. Entonces, hay otro aspecto, mi querido Alejandro, que dentro de tantas variables uno solo está escogiendo algunas, así al azar. Redes sociales no ganan elecciones. Son un buen instrumento, son una buena herramienta, un medio, constituyen una herramienta de primer orden para comunicar, para informar, incluso para ripostar cuando sea necesario. Pero las campañas, Alejandro, la vida entera, aunque vivamos en la virtualidad y en la sociedad red, como dijo Castel, hay momentos de la campaña y de la propaganda que son puramente humanos, de cercanía, de afectividad, de proximidad. Otro elemento sobre la comunicación, Alejandro, insultos y ataques no ganan elecciones ni votos. Si fuera por eso, hay gente que ya fuera presidente. Los insultos y los ataques no ganan votos y elecciones. Y hay gente que cree que basando una estrategia en eso puede conseguir cosas. Está súper demostrado que tiene una psicología inversa eso. Llega un momento que lo rechaza hasta en favor de quién va. Número 5, las encuestas sí, número 6, perdón, las encuestas sí tienen valor. Y cuando se hacen de manera objetiva, metodológicamente hablando, son instrumentos muy perfectibles, no perfectos, perfectibles, muy mejorables y se aproximan mucho. Eso que se llama en física verdad asintótica. Asintótica quiere decir que se acerca tanto a la verdad que aunque no la alcance, te dice que hay certeza. Como la curva asintótica de Gatch, pero es otra cosa. Entonces, tú no puedes descalificar todas las encuestas, Alejandro, porque tú le estás diciendo a la gente, la gente no es vaca, Alejandro, la gente usa el cerebro, usa la cabeza, y dice, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Entonces nada vale, y la que nosotros hacemos para nosotros tampoco valen. En el absoluto, Alejandro, solo es bueno en la fe para los que creen en Dios. Después casi ningún absoluto es completo, ¿tú entiendes? Tú no puedes de manera totalitaria, le llamaba Martin Heidegger, enteridad. Tú no puedes la enteridad de la cosa, descartarlo todo. ¡Fua! No vale, no sirven. Sí tienen valor. Y sí te dan un sentido de rumbo de hacia dónde debe de ir la cosa y dónde debe de apretar, mejorar, esforzarte más, etcétera, porque miden escenarios muy completos. En otro orden, Alejandro, y adentrándonos más a la parte gerencial del proceso, ¿cómo tú vas a descalificar durante meses a la Junta Central Electoral solo porque el panorama no te es favorable? Tú no puedes descalificar al órgano. Y en un país con una democracia coja como la nuestra,
que falla en muchísimos aspectos, en un país donde hay más democracia electorera que efectiva y genuina, tú tienes que cuidar el órgano, a menos que no tenga las evidencias, los argumentos, los presupuestos de que hay algo anómalo, como en aquellas juntas que tenía en un momento Balaguer. ¿Cómo tú vas a hablarle a tu gente de que vienen de que hacker por un aeropuerto? Y un hacker tiene que moverse de un aeropuerto a otro. Los hackers están a millas de donde pasan los fenómenos. Un joven te escucha y dice, pero ¿y este tiranosaurio? Porque para un hacker, lamer, gamer, otazu, wannabe, qué sé yo, lo que tú quieras, neck, geek, un sabio de la telemática, Alejandro, de esos que transforman el mundo allá adentro, no tienen que venir aquí. Un cracker. No tiene que venir aquí. Mejor todavía. Mientras más lejos, mejor. Por su seguridad, no debe. No, pero además ellos lo hacen desde una plataforma para meterse en un servidor. Esa es la esencia. Pero ven acá. Entonces hubo muchas patadas voladoras al aire. El gobierno, consciente, Alejandro, del modelo de sociedad que tenemos y del sistema político que tenemos, Alejandro, se cebó de las prácticas clientelares. De eso no cabe duda. Mientras nosotros estamos hablando de hacker y de gamer, lamer y de wannabe, el gobierno estaba en lo suyo. Que dicho sea, es un libro que lo escribió el Partido de la Liberación Dominicana. Alejandro, hay otro aspecto que te quiero destacar. Hay gente que subestimó al presidente. No lo subestimen. En política no hay enemigos pequeños. Después tú ves un tipo flaco y puede tener la pegada de Mike Tyson. No subestime nunca al enemigo. En ninguna de las contiendas, Alejandro. El PRM también se mostró muy, muy monolítico y unificado en torno a sus propósitos. En los lugares donde hubo diferencia del partido, como en Salcedo, en Tenares, y en otros lugares, pierden o ganan casi arrastrándose. Pero en la mayoría de los territorios estuvieron unificados. Lo que no ocurrió con la alianza opositora, que no pudo unificarse completamente en lugares que eran clave y donde hubiesen tenido un mejor desempeño y mejor papel. Yo vi gente de experiencia y de un largo batallar en la política, respondiéndole a periodistas y atacando periodistas porque emitían una opinión. Y voy a citar un caso. Grupo Panorama. Grupo Panorama se la jugó, Alejandro. Lanzó un periódico, debutó con un periódico y esa misma número, primer número del periódico Panorama, le metió una encuesta de los 10 municipios principales. Fueron 11 en realidad. Con un gran riesgo, no solo de credibilidad y prestigio, sino hasta de subsistencia, porque tú inauguras un periódico y le metes una encuesta faltando 7 días para las elecciones. En un país tan... Nadie más se atrevió. Que nadie se atrevió. Que nadie se atrevió. La pegó al justo. ¿Y qué dijo esa encuesta de Panorama llamada Status Quo? Que las 10 municipalidades principales la iba a ganar el partido gobernante. Y no solo dijo que la iba a ganar, dio los números y ahí están. Pegaditos, ¿no? Piquera, es que dice el pueblo. Con el margencito de error que dan las encuestas. Y en algunos exactamente el mismo número. En algunos exactamente el mismo y otro que le sacaron más votos, no menos. Más votos, no menos. Sí. Es decir, carajo, Miguel Medina, qué temple y valentía. Es un titán. Se lo comieron vivo a Miguel. Señor, si yo veo una encuesta que no me satisface y no me llena, yo le cuestiono los elementos, la composición, la variable, la ficha técnica, la forma, el panorama, el tiempo, la característica. Pero yo no. Ni la credibilidad. Pero hasta su familia la metieron. Yo vi gente que yo conozco atacando. Se vendió con su familia. ¿Y ahora? Ahora hay gente que anda con un saco y con una cubeta recogiendo pedazo a pedazo toda la baba que tiró. Todo lo que brota de las tripas. Pedazo a pedazo. Entonces, son muchas las cosas
la abstención. Me luce que la abstención es menos que lo que se ha estado diciendo. Y lo veremos al final cuando termine el conteo definitivo. Sin embargo, estas elecciones tenían muy poco atractivo, Alejandro. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría de las propuestas eran vacías. Videíto y frasecita hecha y subida a la red. Nadie te decía qué voy a hacer con esto, cómo voy a manejar el medio ambiente, salvo los casos excepcionales de un Domingo Contreras que maneja el tema y que siempre lo he dicho, para mí tiene la mejor propuesta en ese aspecto, mi querido amigo, que lamentablemente no ganó la alcaldía del distrito. Pero la mayoría no te hablan de sólido, no te hablan de ciudades ecohabitables, de ecociudades. De ciudades de 15 minutos. No te hablan, exacto, de ciudades de 15 minutos, de menos monóxido de carbono, no te promueven ninguna otra alternativa. Es más, aquí en este país no hay 2 ayuntamientos que tengan un sistema alternativo de energía. Por ejemplo, paneles solares en los techos. ¿Qué ayuntamiento tiene eso aquí? Yo he ido a países donde hay poco sol, Alejandro, europeo, y tienen energía alternativa todos los ayuntamientos, porque son gobiernos locales de verdad. Y aparte de eso, una gran cantidad de representantes municipales que aspiraban a volver, otros que estaban en el cargo, pero verdaderos tragavirote, Alejandro, sin nada de atractivo. Ni en el discurso, ni en la propuesta, ni personal. Entonces la gente no se motivó. ¿Quién me iba a mover a mí a votar en Santo Domingo Este, por ejemplo? O en Los Alcarrizos. Dime tú. O en Pedro Brán. Que hay que ver los 3 sujetos que aspiraban ahí. Que ganó un tal Mello, que fue alcalde una vez. Pero tú averiguas esa biografía, Alejandro, y te cae para atrás. Entonces, hubo muchas cosas que se combinaron también para desmovilizar y desmotivar a la gente. ¿Quién no votó regularmente? La clase media y media alta. No votaron los residenciales, los lugares de clase media, media alta y una parte de la media baja. No se motivaron. Y ustedes lo verán en el conteo final y cuando se pase el balance de las estadísticas. En sentido general, el pueblo se portó bien, salvo los casos lamentables de un incidente en Fantino, otro en Azua, donde murió un dirigente del PRM, aunque no se está ligando a una situación del proceso electoral, sino una venganza de un sujeto. Los ovillos. En los ovillos de Azua, ¿verdad? Sí. Y también hubo otro incidente de un tiroteo al alcalde de Hostos en el Bajo Yuna, que por cierto se religió, pero fue objeto de un tiroteo del PRM, este señor. Le tiraron de noche. También hubo un incidente en Barahona de una joven y un señor, ella salió herida por fanatismo, ¿no? Pero en términos generales, Alejandro, el proceso concluyó de manera, se puede decir, cívica, como siempre. El pueblo dominicano cumple, los ciudadanos cumplen a cabalidad. Y le voy a decir una cosa, aunque hayan votado 100 gente nada más, si de esas 100 gente que votaron, a usted solo le dejan 3 y le sacan 7, usted tiene que pensar, en vez de estar buscando fantasmas y haciendo patada de ahogado, usted tiene que sentarse, analizar con el caletre, con el cacumen, con la inteligencia, con la reflexión, con la abstracción mental, con la conciencia honda. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde debimos estar? ¿Qué vamos a hacer el va adelante? Usted tiene que analizarlo. No, pero usted si usted se pone a buscar culpables como Cantinflas, no va a tener una visión clara de la realidad. Felicitar a la Junta Central Electoral, que fue muy diligente y rápida y cumplió con el tiempo. A las 8 de la noche dio el boletín, ¿verdad? Lo dio a las 8. Sí. Eficiencia. A las 8 lo hizo. Alejandro, ¿y quién ganó en Bonao a propósito? Lo que nos corresponde a nosotros, nuestro pueblo. ¿Qué yo te dije que ganaba? Eberto, ¿verdad? ¿Qué dije que ganaba con un 70? Y sacó 70 y pico. ¿Cuánto sacó Llovita? Sobre 75. 78, Eberto. Yo sabía que ganaba Eberto. Este es el caso de Kelvin Cruz y el caso de Ulises.
en Santiago. Mi hermano Marcos Tavares ganó en Sabana Grande de Boyar. Ahora venía hablando con Sí. el maestro y me dijo que Marcos ganó Sí. por más de 8 puntos. Encima del PRM y sin alianza con la Fuerza del Y Pueblo. sin alianza, eso significa Su validación, liderazgo. y tenemos que afianzado. apoyarlo 100%. Que cuente con nosotros en todo lo que Cuenta podamos. con nosotros, Marco, que fue un aliado en la lucha contra la cementera. Yo ¿Te le recuerdas? dije a Graimer el viernes pasado que Grammy ya tiene anuncio. le llega algo a Graimer, le llega algo. ¿Qué anuncio va a haber en Boyar? Y yo le digo el viernes pasado, Graimer, mira, Es el un puerco. hombre tuyo está bien, va a ganar. Me dice Graimer, sí, es verdad, sí, sí. Ganó. Sí, claro. Bueno, una de las provincias donde mejor le fue a la oposición, o al PLD, más PLD. bien, fue en Monteplata. Ganaron Monteplata Y también. tuvo mucho que ver porque el PRM ahí tuvo Yo no, un rifirrafe. Ahora hay una recomposición de las fuerzas políticas después de las elecciones, ¿verdad? Ahora vamos, Evidentemente el oficialismo está en primer lugar y en la disputa PLD-Fuerza del Pueblo, ahora el PLD queda en segundo lugar. Eso hay Eso que- sí. sí, en el caso de Monteplata yo le veo otra lectura. Es el liderazgo fuerte y sólido de la cabeza política de esa provincia, que es Charlie Mariotti, que se empleó a fondo. En el territorio, cuando hay un líder hegemónico en una provincia que da seguimiento al liderazgo local, sale más Yo fortalecido. estoy de acuerdo contigo. El mismo caso Valentín con Justicia Social. Pero yo digo en sentido y hoy Charlie Mariotti con Monteplata. Pero yo digo en sentido general. Se suponía que la Fuerza del Pueblo estaba en segundo lugar Ah, como sí, fuerza. suponía. Ahora como que hay una recomposición ahí, ¿no? Pero eso que tú dices, ¿verdad? El peso del liderazgo El peso del local. liderazgo. También pone- aunque yo sé que hubo unos rifirrafes. Yo le fui... Mismo que es una razón que se puede también identificar para lo que ocurrió con el tema de la abstención. No hay fortalecimiento del liderazgo local y los partidos No. políticos han fallado en eso. La abstención afecta al sistema político y a la democracia. No es un tema que afecta a este, al otro, a aquel. Porque cuando hay una desmovilización, una desmotivación, cuando la gente se aparta de la participación, quien se afecta es el sistema. Y de eso será un tema de análisis que deberemos de convocar aquí para ver las probables causas, que pueden ser variadas. Ahora, hay otra cosa que yo quería decir al final, Alejandro. En Santiago podían poner a Juan Pérez, iba a ganar la alcaldía, porque en Santiago el gobierno metió la mano hondo y ha hecho una inversión muy honda allí, muy determinante. Y en La Vega es una combinación de las dos cosas. Naturalmente hay un liderazgo muy fuerte ahí del alcalde, del señor Kelvin Cruz. Y fue sorprendente que Lenín, que se perfilaba como ganador, derrotara por tantos puntos a Janoy Sánchez en San Juan de la Maguana. Ahí yo no vi sorpresa. Le digo por qué. Porque uno de los más grandes líderes de la Fuerza del Pueblo es Félix Bautista, pero es un tipo que tiene una experiencia política y se emplea a fondo. Entonces hay una alianza de un real líder de la Fuerza del Pueblo con un real líder del PLD. O sea, ahí se dio completo. Ahí fue una alianza consolidada y a fondo. Dicen también que no se reconocía en la foto la gente. ¿Quién? Como hoy. ¿Por qué? Se hizo un arreglito, una cosa. Y tú sabes, Cuando tú ibas a la foto, dije, que yo ¿tú dice. sabes por qué perdió Hanoi, Alejandro? Ay, Dios mío. Porque el día que tenía cita con Believer Khan, le falló.